Hoy vamos a hablar de Nietzsche y del eterno retorno. Nosotros generalmente concebimos el tiempo de una manera lineal, es decir, todo tuvo un principio y a su vez nos encaminamos hacia un fin, hacia el fin de los tiempos. Tal es así que conseguimos teorías, por ejemplo, el Big Bang fue el comienzo de algo y el universo, luego de expandirse, entrará en una contracción que decretará su propio fin. Y esto tiene mucho que ver, en realidad, con el reflejo de nuestra propia vida, en donde nacemos y luego devenimos hacia la muerte. Ya en la antigua Grecia se había concebido algún tiempo diferente a este tiempo lineal, porque podemos ver en algunos mitos, como por ejemplo el de Prometeo, cómo las cosas suceden una y otra vez de la misma manera, y también los estoicos alguna vez plantearon que el tiempo retornaba. También podemos encontrar, por ejemplo, en la India, la idea de un tiempo cíclico donde las personas tienen un principio y un fin, pero luego vuelven a nacer. Pero esto sería como una espiral ascendente porque hay una evolución de por medio, o descendente, si es que hay una involución. No obstante, Nietzsche plantea otra cosa. Nietzsche nos dice lo siguiente. ¿Qué ocurriría si un día o una noche un demonio se deslizara furtivamente en la más solitaria de tus soledades y te dijese: esta vida, tal y como tú ahora la vives y como la has vivido, deberás vivirla aún otra vez e innumerables veces, y no habrá en ella nada nuevo, sino que cada dolor y cada placer y cada pensamiento y cada suspiro y cada cosa indeciblemente pequeña y grande de tu vida, retornar a ti, y todas en la misma secuencia y sucesión. O sea, Nietzsche propone un tiempo casi en forma de paradoja, porque no se puede salir de él. Todo aquello que hemos vivido lo volveremos a vivir. Por lo tanto, el mundo no tiene un principio ni una finalidad, sino que vivimos perpetuamente lo mismo. Cuando San Agustín se preguntaba qué es el tiempo, y decía, el pasado no es, el futuro tampoco es, tan solo estamos en el presente, pero en el momento que el presente sucede ya es pasado, por lo tanto el ser humano está ubicado entre dos nadas en un instante. Nietzsche nos dice, ese instante, en realidad, constituye la plena eternidad, puesto que volverá a ser siempre el mismo. Por lo tanto, hay que vivirlo con la suficiente intensidad para poder aceptarlo, puesto que ya no dependerá de nosotros que ese suceso vuelva o no, pero sí dependerá de cómo lo vivamos. Es decir, que todo aquello que hemos vivido, tanto lo bueno como lo malo, deberá ser aceptado, porque volverá a ocurrir. Entonces uno deberá amar sus placeres y deberá amar y vivir con total intensidad sus dolores, puesto que esa sería la única forma de poder sobrellevar esta idea de eterno retorno. Es muy interesante porque es bastante nueva en la humanidad nuestra visión de cómo concebimos el tiempo de manera lineal, pero además de cómo vivimos el tiempo. Eso es más moderno aún, puesto que dividir al día en horas es casi una novedad para el ser humano, y es una novedad que empezó cuando el hombre comenzó a vender su tiempo en horas de trabajo, algo que no tiene más que 200 o 250 años. Pero volviendo a Nietzsche, si nosotros dijésemos que somos capaces de aceptar el eterno retorno, entonces deberíamos estar seguros de hacer cada cosa que hacemos, puesto que cada momento lo repetiremos en un número infinito de veces. Cada elección de nuestra vida tiene una carga enorme de responsabilidad en ese sentido. Entonces Nietzsche dirá, el momento es la medida más fundamental del tiempo, es la parte más primitiva de la vida. Cada momento deberá ser deseado con la misma intensidad que los otros, pues todos están relacionados entre sí.
Esta idea del eterno retorno de Nietzsche no está aislada. Tenemos que entenderla en el marco de su idea de destrucción de la moral del siglo XIX y de la religión del siglo XIX. La pregunta de Nietzsche es: ¿quieres esto hasta el infinito? Cuando él habla de su superhombre, ¿no será este hombre metafísico que confía en su moral, ni será el hombre religioso, sino que aquel hombre que viva con total conciencia cada momento suplantará a esa moral y a esa religión? Quizás lo más complejo e interesante de entender es que esta vida repetida no está repetida porque ya hubo una vida original que está designando lo que nos va a pasar y por lo tanto no tenemos libertad. Es decir, no es una vida repetida porque hubo una original en el curso del tiempo, sino porque la repetición es el tiempo. O sea, no es el tiempo que nosotros pensamos ahora mismo, que tiene un punto de partida y avanza en su devenir hacia el futuro, sino que el tiempo mismo es pura repetición. Es como imaginarse un círculo cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Nos despedimos con una pequeña frase de Nietzsche que refiere un poco a cómo debemos enfrentarnos a las etapas dolorosas en esta concepción que él propone del tiempo, que dice así: cuando llegue el sufrimiento, míralo a la cara y enfréntate a él.